Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día que partió la historia en dos. El día en que el cielo gritó y el infierno cayó. Hoy celebramos el momento más poderoso de todos los tiempos, la resurrección de Jesucristo. Pero espera, esto no es solo una historia bonita. No es solo un milagro del pasado. Lo que ocurrió ese domingo cambió todo. Cambió tu destino, tu identidad, tu eternidad. Y si lo entiendes, nunca volverás a ser el mismo. En este video no venimos a contarte lo que ya sabes. Venimos a revelarte lo que nadie te dijo, lo que ocurrió entre el viernes de la cruz y el domingo de la gloria, las batallas invisibles, el rugido eterno y las llaves que Jesús tomó para entregártelas a ti. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es religión, es revelación, es fuego, es vida. Bienvenido al mensaje que el infierno quiso ocultar, pero que el cielo decidió gritar, porque la tumba está vacía y el Rey está vivo. Capítulo 1. No fue solo un milagro, fue una guerra ganada. Durante siglos nos enseñaron que Jesús resucitó como un acto divino de poder. Un milagro, una maravilla. Pero nadie nos dijo que esa resurrección fue el desenlace de una guerra. Una guerra que no se libró con espadas ni con gritos, sino en el silencio de lo invisible. Mientras su cuerpo yacía en una tumba prestada, su espíritu atravesaba las sombras. Las antiguas cámaras del Sheol se estremecieron. Las potestades del Hades comenzaron a reunir sus fuerzas, porque sabían quién venía, y sabían que no venía a pedir permiso. Jesús no murió como víctima. Descendió como guerrero. Él no fue arrastrado al inframundo. Él fue directo, por decisión, con autoridad, con una sola misión: tomar de vuelta lo que Adán había perdido. En lo profundo, donde las almas esperaban sin esperanza, algo comenzó a cambiar. Los ecos del cielo llegaron hasta el polvo, y las cadenas, una a una, comenzaron a caer. Él no descendió a sufrir más, descendió a confrontar, y con cada paso en las regiones de sombra, los decretos escritos en contra de nosotros empezaban a desintegrarse. El pecado tenía una deuda, pero ahora el Cordero era también el león. En el centro del abismo se oyó un grito que no vino de Jesús, sino de los tronos oscuros que temblaron al verlo, porque nunca imaginaron que el Dios eterno vendría hasta allí. Nunca pensaron que Él se humillaría tanto como para presentarse en el corazón del infierno mismo y reclamar las llaves. El enemigo pensó que al matar al Mesías había ganado, pero lo que no entendió es que con cada herida estaba acelerando su derrota, porque la sangre del justo no fue derrota. Fue la firma de un tratado eterno, una nueva alianza escrita con tinta roja, firmada en el infierno y sellada con la resurrección. El milagro que vemos, una tumba vacía, un Cristo resucitado, es solo la superficie. Debajo de eso hay un campo de batalla invisible, una guerra ganada con silencio, con obediencia, con poder eterno. Y esa victoria no es historia antigua, esa victoria es tuya, hoy, ahora. Cada vez que el miedo retrocede, cada vez que el pecado se rompe, cada vez que decides vivir, esa guerra vuelve a ganarse. No fue un truco, no fue solo un regreso a la vida. Fue la coronación del Hijo. Fue la guerra más corta y más definitiva de la historia. Una guerra donde el Rey descendió a las tinieblas para encender una luz que jamás se apagaría. Capítulo 2. La tierra tembló, pero el infierno colapsó. Muchos recuerdan aquel temblor en Jerusalén, aquella vibración que sacudió la piedra del sepulcro. Los soldados cayeron como muertos. Las mujeres huyeron temblando.
El cielo mismo parecía contener la respiración, pero lo que nadie vio fue el otro temblor, el que no se sintió con los pies, sino con el alma, porque mientras la tierra temblaba, el infierno colapsaba. Desde las profundidades del reino de las sombras, algo se desgarraba. No fue solo una piedra movida, fue una estructura espiritual que se resquebrajó desde dentro. Las fortalezas que por siglos sostuvieron al pecado, al miedo, a la culpa, comenzaron a fracturarse. Porque quien había descendido con manos traspasadas, ahora ascendía con las llaves del dominio eterno. La resurrección no fue simplemente un acto de regreso a la vida. Fue una explosión que se sintió en cada dimensión. El cuerpo de Jesús se levantó, pero no lo hizo como lo habían enterrado. Se levantó con gloria, con luz, con autoridad. Ya no era simplemente el Maestro, era el vencedor, el primero entre los que dormirían, el principio de una nueva creación. Y en ese instante en que su corazón volvió a latir, una oleada de poder barrió los rincones de lo invisible. El infierno perdió su control. Las cadenas espirituales comenzaron a desintegrarse. Las maldiciones generacionales se debilitaron. Las voces de condena enmudecieron, porque el dueño de la vida estaba de pie. Los ángeles no cantaban con dulzura, gritaban con furia santa. No era un canto de cuna, era un canto de guerra terminada, porque el último enemigo, la muerte, acababa de ser herido de muerte. Y aunque su sombra aún camina entre los hombres, ya no tiene el mismo rugido. Ahora solo le queda el eco. Mientras el sol se levantaba sobre Jerusalén, la luz que salía de la tumba era otra. Era la luz del mundo. No una figura mística, no una idea filosófica. Era una persona real, viva, que había entrado al dominio del enemigo, le había quitado las llaves y salió caminando por la puerta principal. Y lo más impresionante es que no salió solo. Detrás de él, las Escrituras dicen que muchos santos resucitaron, como si su resurrección hubiera abierto una brecha en el tiempo, como si un nuevo éxodo hubiera comenzado, esta vez no desde Egipto, sino desde el infierno mismo. Ese domingo por la mañana, la tierra tembló, pero lo que se estremeció no fue solo una roca ni un terreno, fue la estructura del infierno que comprendió que su tiempo se había terminado, que ya no tenía el control, que el hombre tenía ahora acceso libre al cielo, que la separación había sido destruida y que el velo, aquel que dividía a Dios del hombre, ya no existía. La tumba no fue abierta para que Jesús saliera, fue abierta para que tú vieras, para que entendieras que no hay piedra tan grande, ni muerte tan profunda, que pueda detener la voluntad del cielo, para que supieras que cuando el cielo decide intervenir, ni los ejércitos del infierno pueden resistirlo. La resurrección fue una declaración, un grito eterno que aún retumba en los oídos del infierno. La muerte ha sido vencida, el Hijo vive, y todo aquel que cree en Él vivirá también. Capítulo 3. El silencio del sábado ocultaba el estruendo del domingo. El sábado fue el día más extraño de la historia. La tierra estaba en pausa, el cielo callado, los discípulos escondidos, la esperanza enterrada. Fue un sábado de aparente derrota, un día de preguntas sin respuestas, un día en que el infierno celebraba y el cielo permanecía en silencio. Los fariseos pensaban que todo había terminado. Poncio Pilato descansaba en su arrogancia. El pueblo confundido volvía a su rutina, pero nadie sabía lo que estaba ocurriendo detrás del velo invisible. Porque mientras el mundo lloraba en la superficie, el Espíritu del Hijo de Dios se movía en las profundidades. Era sábado aquí, pero en el mundo espiritual
era guerra. En ese silencio sagrado se estaba gestando el estruendo más grande de todos los tiempos. El infierno no entendía que ese silencio era estrategia, que el cielo había sellado sus labios para preparar el grito final, que el día más callado sería antesala del día más glorioso. El sábado no fue abandono, fue preparación, porque cuando Dios parece en silencio, no es porque ha huido, es porque está obrando en lo oculto, en lo profundo, donde nadie ve, pero todo se define. Ese sábado fue una pausa de reloj humano, mientras el reloj eterno seguía contando, no hacia el fin, sino hacia el renacer, no hacia la pérdida, sino hacia la victoria. Y mientras el cuerpo del Mesías yacía inmóvil, el infierno comenzaba a fracturarse. Las grietas del reino de la muerte ya estaban expuestas. La estructura de condenación ya estaba sentenciada. Y el rugido de la resurrección ya estaba tomando forma. El silencio del sábado escondía un estruendo, uno que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma, uno que solo los cielos podían oír y los demonios temer, porque el rey no estaba derrotado, estaba preparando su regreso, no al mismo nivel, sino más alto, con gloria, con honra, con poder. El sábado nos enseña que cuando todo parece muerto, cuando todo parece detenido, cuando parece que Dios está en silencio, es cuando más intensamente está obrando, porque el Dios de la resurrección no improvisa, orquesta, y su silencio es solo el preludio de un domingo que estremecerá la eternidad. Capítulo 4. No salgas corriendo de la tumba si no llevas las llaves. Cualquiera puede salir corriendo de una tumba si por un momento se abre la puerta. Pero no todos salen con las llaves en la mano, porque una cosa es escapar y otra muy distinta, conquistar. Jesús no salió huyendo de la muerte, no fue liberado por sorpresa. Él no necesitó que alguien lo rescatara. Él fue al corazón del sepulcro por voluntad propia y salió como un rey que ha tomado posesión del territorio enemigo. Las llaves no le fueron entregadas como regalo, fueron tomadas por derecho. Las arrebató de las manos del que por siglos había tenido dominio sobre la muerte. El adversario no las soltó por miedo, las soltó porque ya no podía sostenerlas. Cristo no resucitó solo para probar que era Dios. Resucitó para dar acceso, para abrir puertas que estaban cerradas desde el Edén. Y cuando salió de esa tumba, no lo hizo como un sobreviviente, lo hizo como un conquistador. Muchos quieren salir de sus sepulcros personales, del dolor, del pasado, del pecado, pero no todos esperan el momento en que Dios diga, ahora sí, sal con autoridad. Salen antes de tiempo, salen sin revelación, salen sin las llaves y terminan volviendo al mismo lugar porque no conquistaron nada. Pero cuando el cielo te entrega las llaves, ya no sales igual. Sales con dominio, ventas con propósito. Sales no solo para dejar la tumba atrás, sino para abrir puertas a otros. Porque el que tiene las llaves no solo camina libre, también libera a los que aún están encerrados. Jesús dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. No las pidió prestadas, no las alquiló, las tomó como quien ha vencido para siempre. Y ahora en su nombre, tú también puedes caminar con autoridad, no para escapar de tus batallas, sino para entrar en ellas sabiendo que la victoria ya fue escrita. Así que no te desesperes por salir. No corras sin dirección. Espera, escucha, recibe, porque si vas a salir de tu tumba, que sea con las llaves en la mano, con identidad renovada, con autoridad restaurada y con la certeza de que no escapaste, fuiste enviado. Capítulo 5. No está aquí, porque ya no pertenece a este mundo.
Cuando las mujeres llegaron al sepulcro al amanecer, traían perfumes, vendas, lágrimas y una certeza equivocada. Ellas iban a honrar un cuerpo, pero lo que encontraron fue una tumba vacía, un espacio que ya no tenía sentido, una piedra movida y un anuncio que cambió la historia. No está aquí, ha resucitado. Pero esas palabras no solo hablaban de ubicación. No era un simple mensaje geográfico, era una declaración espiritual. No está aquí porque ya no pertenece a este mundo. Cristo resucitado no es simplemente un hombre vuelto a la vida. Es un nuevo principio, un nuevo Adán, una nueva creación que ya no está sujeta a la lógica de la tierra. Las vendas quedaron dobladas, el sudario apartado, porque ya no los necesitaba. La muerte ya no podía vestirlo, el sepulcro ya no podía retenerlo, la historia ya no podía definirlo. No está aquí significa que la tumba no lo venció, que la oscuridad no lo retuvo, que lo que era temporal no pudo contener lo eterno. El Cristo resucitado ya no camina bajo las leyes de este mundo, camina sobre ellas, y eso lo cambia todo, porque si Él ya no está allí, entonces tú tampoco perteneces al lugar de la muerte. No tienes por qué quedarte en lo que fue, no tienes por qué seguir llorando frente a una tumba vacía. Dios no está donde lo enterraste. Dios no se quedó donde lo viste por última vez. Él ha resucitado y ahora camina delante de ti, llamándote a una dimensión más alta. Los ángeles no preguntaron, ¿por qué lloran? Preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Como si dijeran, ¿por qué insistes en quedarte en lo viejo si lo nuevo ya comenzó? Jesús no regresó a lo mismo, no volvió a Nazaret, no retomó su antigua vida, porque quien resucita no vuelve atrás. Quien resucita, avanza. Y así como Él no estaba allí, tú tampoco estás llamado a quedarte en tu tumba emocional, espiritual o mental. Tu lugar ya no es entre lo roto. Tu lugar ya no es entre las cenizas. Tu llamado está del otro lado de la piedra, donde hay luz, donde hay propósito, donde ya no se necesita aceite para un cadáver, sino fuego para una misión. No está aquí, porque ya no pertenece al mundo de la derrota. Y si estás en él, tú tampoco. El Rey vive y eso lo cambia todo. La resurrección no es solo un evento en el calendario, no es solo una historia que recordamos una vez al año, es el eje de toda la eternidad. El momento en que el cielo interrumpió la historia humana y dijo, ya no más muerte, ya no más condena, ya no más separación. Jesús venció, no como un mártir, sino como un rey. Y ese rey no volvió solo a la vida, volvió con un reino. Uno que no es de este mundo, pero que invade este mundo. Un reino que transforma corazones, restaura familias, sana cuerpos, rompe cadenas. Si Cristo está vivo, entonces no hay excusa para vivir como si estuviéramos muertos. Si Él venció, entonces nuestra fe no es en vano. Nuestra esperanza no es ilusión. Y nuestro dolor no es final. La tumba vacía no es símbolo de ausencia, es prueba de victoria. La cruz no fue su derrota, fue su trono. Y el infierno no fue su cárcel, fue su campo de batalla. Hoy no adoramos a un recuerdo, adoramos a un Cristo que camina, que habla, que gobierna y que pronto volverá. Ya no con una corona de espinas, sino con la gloria de 1000 coronas. Ya no montado en un burro, sino en un caballo blanco. Ya no para ser juzgado, sino para juzgar. Porque el Rey vive, y eso lo cambia todo. Hoy tu fe puede levantarse. Tu alma puede respirar otra vez. Tu historia puede tener un nuevo capítulo. La tumba está vacía, el cielo está abierto, y el reino ya comenzó.
Y si este mensaje tocó tu espíritu, si algo dentro de ti despertó al escuchar que la tumba está vacía y el Rey vive, entonces no te lo guardes solo para ti. Suscríbete para que sigamos caminando juntos en esta verdad que libera. Dale like si este mensaje encendió tu fe y comenta abajo con una sola frase: El Rey vive. Comparte este video con alguien que necesita recordar que su historia no termina en el dolor, sino en la victoria. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos revelando lo que el cielo susurra y el infierno teme, porque esto no termina aquí, apenas comienza